Shalom a todos. En el vídeo de hoy vamos a responder la pregunta que me hace Jaime Samarripa. Jaime me pregunta lo siguiente. Dice: gracias compañero, yo tengo una pregunta y es acerca del libro de Enoch. Dice: ¿por qué los judíos no le dan importancia al calendario que está explicado de una manera muy clara? Y entonces, Jaime, gracias por la pregunta. Primeramente, en cuanto al libro de Enoch, ¿cómo explicar esta pregunta? Y es que el libro de Enoch es realmente un texto judío, primeramente, un texto que todos los investigadores afirman pues que su escritor o escritores están dentro de la tradición judía. Es un texto antiguo, pero es un texto que no forma parte del canon o el canon de los libros que para nosotros son considerados sagrados. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo consideramos como uno de los libros inspirados y por lo tanto no es un libro muy conocido dentro del mundo judío, y me refiero por las personas o por el judío común, vamos a decirlo así. Aunque por todos los rabinos y claro, por muchos judíos en general sí lo conocen. Ahora, aunque el texto no es considerado de una autoridad profética o de que esté parte del canon de la escritura, tampoco quiere decir que no haya muchas comunidades judías o rabinos incluso que estudien el texto, pero no lo estudian quizás de un punto de vista de profecía o un punto de vista de un texto de gran inspirado, sino como de más información, etc. Aunque hay comunidades judías como la comunidad judía de Etiopía, que es la comunidad de Beta Israel, que ellos consideran el libro de Enoch o lo tienen como parte de su canon o como parte de uno de sus libros sagrados. Entonces tenemos aquí una comunidad judía que lo considera sagrado o un libro importante para ellos, los judíos de Etiopía. Ahora, dentro también del judaísmo tradicional tenemos la Kabbalah. Dentro de la Kabbalah hay cabalistas hay generalmente dentro de la Kabbalah, pues los cabalistas consideran el libro de Enoch como un libro también importante y por lo tanto pues también lo estudian y pues también ciertos rabinos, etc. Pero en cuanto al mundo judío en general, pues no seguimos o no lo tenemos incluido como dentro de los libros oficiales reconocidos. Y entonces pues bueno, de ahí que entonces me preguntas ¿por qué no le dan importancia al calendario que está explicado de una manera muy clara? Pues si el calendario está dentro del libro de Enoch, la mayoría del pueblo judío pues no estudia este libro, entonces no pueden saber este calendario y otra vez no consideramos este libro como un libro del canon de los libros nuestros. Aunque como ya mencioné, sí es estudiado por grandes autoridades rabínicas y es un libro que está comprobado que está dentro de la tradición judía. Pero el libro de Enoch tampoco es el único que no se considera pues sagrado, inspirado, forma del canon, lo que llamamos el Tanaj. El Tanaj es la compilación de los primeros 5 libros de Moisés, lo que llamamos la Torá, los profetas y los agiógrafos. De ahí la palabra Tanaj, que viene la T de Torá, Nebuchim y Ketuvim, que son los, Torá, Nevi'im, Ketuvim. Torá, los 5 libros de la Torá, Nevi'im, los profetas, y Ketuvim, los escritos generales como los salmos, etc. Ahora, ¿quiénes fueron los que determinaron el canon de lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea, el Tanaj? Los que pusieron todos estos libros en un orden fueron los sabios de la Anshei Knesset Hagedolah. ¿Quiénes son estos sabios? Son aquellos, una compilación de rabinos y profetas que cuando Israel regresó del exilio en Babilonia, después de estar 70 años en Babilonia, un pequeño grupo regresó encabezados por Esdras. Esdras, el profeta, el escriba, el sacerdote, pues era el líder de esta corte judía, y fue Esdras y los demás sabios quienes pues compilaron y pusieron todo en orden, la liturgia del pueblo judío, ya sea los libros sagrados, ya sea las oraciones que hasta el día de hoy hacemos hoy en el judaísmo,
fueron establecidas por Esdras, el profeta, y su corte hace más de 2000 años, como la oración de Shemoneh Esra y entre otras. Tal como ellos lo establecieron, así lo seguimos haciendo hasta el día de hoy. Y entre los miembros de este Bedín, esta corte judía rabínica, que fueron los que organizaron todo, había muchos profetas. Y se dice que entre esos profetas se encontraba el profeta Ageo, Zacarías, Malaquías, el profeta Daniel, y los llamados tres hebreos, Ananías, Misael, Azarías, el profeta Nehemías, Mardoqueo. Todos estos grandes profetas de la antigüedad fueron los que eran partes de este Bedín, de esta corte, y fueron ellos los que determinaron los libros que iban a formar parte del canon hebreo. Incluso fueron ellos los que organizaron todos los, como ya mencioné, los escritos del libro de Daniel, el libro de Esdras, y los profetas menores como el libro de Joel y todos los demás, o el libro de Obadía. Fueron estos profetas y estos grandes sabios del pueblo de Israel los que organizaron todo el canon de lo que llamamos hoy la Biblia hebrea. Entonces estamos viendo que no fue cualquiera o cualquier rabino el que vino y instituyó qué libros formarían parte del canon de la Biblia hebrea. Estamos hablando que la mayoría todos eran profetas y ellos mismos pues escribieron libros que forman parte de la escritura hebrea. Entonces vemos que los que determinaron los libros que son aceptados como inspirados pues fueron gente o profetas que ellos mismos recibieron revelación de Dios, personas con gran autoridad. Por lo tanto, si ellos determinaron qué libros pues se incorporan y cuál no, pues para ellos tienen gran autoridad precisamente para decidir. Y no solamente el libro de Enoch, hay muchísimos libros que tampoco forman parte de la escritura hebrea, del Tanaj, como por ejemplo los llamados libros apócrifos, como el libro de Primera y Segunda de Macabeos, Tobit, Esther, Shoshana y todos esos libros que quizás pues se escribieron después de que se estableció este canon de libros sagrados. Y aunque es cierto que también son libros de judaísmo, tampoco se estudian en general, aunque hay quien los puede estudiar más con un contenido, quizá buscando contenido histórico tal vez, como el libro de Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, etc. Pero también se sabe que en algunos otros libros también cuentan pues leyendas y cosas, mitos, etc. Por lo tanto, en el caso del libro de Enoch es algo parecido, que pues si Esdras, que el gran profeta que estaba a cargo de la nación de Israel, y todos los demás profetas determinaron que estos libros no se incluirían como parte del canon, pues bueno, ellos pues tendrían sus motivos analizados pues minuciosamente, aunque como ya mencioné, hay comunidades como la comunidad de Etiopía y en la Kabbalah también, que se estudian también estos libros en general y también se sigue un poco las enseñanzas de lo que contienen. Pero estamos hablando de que son grandes rabinos también que pueden estudiar estos libros, etc. Pero el público en general pues no sigue realmente estos escritos, por lo que ya consideramos, porque tal y como Esdras y todos los demás profetas compilaron y pusieron todos los libros en orden, pusieron las oraciones, la liturgia de judía, la oración, todo. Ellos fueron los que lo organizaron y hasta el día de hoy lo seguimos así. Hay otros libros que, por ejemplo, forman parte del texto de la Kabbalah o escrito por rabinos, como el Sefer HaYetzirah, el Sefer HaBahir, el Zohar, que también son libros sagrados del judaísmo, pero tampoco los vas a encontrar en el Tanaj. Entonces, quizás con el libro de Enoch hay algo parecido, ¿no? De que no está en el Tanaj como un libro reconocido como de canon, etc. Pero sí es estudiado por diferentes rabinos y judíos y también pues seguirán sus enseñanzas. Pero en general pues no lo estudiamos así. Y tal y como ya mencioné, pues así lo establecieron los sabios del pasado y hasta así es la costumbre hasta el día de hoy. Entonces pues espero que en este vídeo haya podido responder a tu pregunta. Y que otra vez, pues en el judaísmo tenemos muchísimos textos que incluso la mayoría de los judíos ni conocen, pero unos tienen mayor relevancia, otros no. Incluso muchas personas no saben que, por ejemplo, el libro llamado El Cantar de los Cantares, conocido en español Cantar de los Cantares, Shir HaShirim en hebreo, en un momento tampoco era parte de las escrituras, no era parte del canon. Porque como hay una cierta alegoría, Salomón hablando de la Sulamita y esta muchacha, los rabinos del pasado, los sabios, determinaron que no era parte de la Torah.
un hombre detrás de esta muchacha, etc. Pero más tarde, los últimos sabios que formaban parte de esta gran asamblea, entre ellos también en el tiempo de Rabbi Akiva y etc., pues determinaron y dijeron: no, el rey representa a Hashem y la sulamita representa el pueblo de Israel. Entonces se trata de buscaron como un sentido, ¿no?, de por qué el texto. Y dijeron: bueno, esto es algo simbólico refiriéndose a Hashem y la relación con el pueblo de Israel, que lo ve como una esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que te quiero ilustrar es que también incluso había textos que en un momento no estaban dentro del canon y después fueron incluidos. Y otros pues quedaron excluidos, que aunque se estudia, pero no con la misma intensidad o se les da la misma importancia de que los libros que forman parte del Tanaj, como ya fueron establecidos desde hace miles de años por Esdras y, como te mencioné, por grandes profetas como Daniel, Ananías, Azarías, Nehemías, Ageo, todos los grandes profetas que ves que forman parte también de los profetas menores, etc. Entonces, pues hasta aquí la respuesta a esta pregunta. Si tienen alguna otra duda, alguna otra cuestión que quieran preguntar, pues dejen el comentario y con mucho gusto trataré de responderles a todos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Shalom.